Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, sobre todo amigos de don Ignacio Moya Ayuso, creo que son casi todos tuyos, ¿eh? Bienvenidos a la casa. Hoy, don Ignacio Moya Ayuso nos va a impartir la conferencia que viene aquí, 23F, una verdad incómoda y además muy de moda ahora mismo. ¿Quién es don Ignacio Moya Ayuso? Bueno, casi todos ustedes, los que están aquí, lo saben, seguro. Pero por si hubiera alguno que no lo sabe, vamos a leer su currículum. Es comandante de infantería en situación de retirado, además de divulgador de algunos episodios relevantes de la historia de España. Durante su trayectoria militar, ha ocupado destinos operativos en el Grupo de Fuerzas Regulares número 54 de Ceuta, en el Grupo de Operaciones Especiales de Colmenar Viejo y ha ostentado el mando de la Compañía de Transportes de la Agrupación Logística número 1 en Madrid. Actualmente es máster en Dirección Comercial y en Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto Dale Carnegie. Dale College. Yo no sé inglés, pero sé que eso es Dale College. Pues yo creí que era italiano, digo, pues suena más a italiano. Vale, pues yo tampoco. Diplomado superior, bueno, esto lo borras, ¿eh? Aún corta y pega. Diplomado superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa de formación Avante Consultores dedicada a la formación en habilidades comerciales, sociales y directivas. Colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar como conferenciante en las áreas de liderazgo, motivación y ventas. Ignacio Moya, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia de España y en particular sobre el descubrimiento de América y en su posterior conquista, impartiendo diferentes conferencias por todo el territorio nacional. Además, es autor del libro Colón Emprendedor, El almirante como hombre de empresa, editado por la editorial Trévede en el año 2023. Hoy nos presenta un relato de la historia de España mucho más próximo en el tiempo y que todos hemos vivido de alguna manera. 23F, una verdad incómoda. A pesar de la desclasificación de los documentos relativos al 23F, clasificados como alto secreto, siguen siendo muchos los enigmas que existen alrededor de aquellos sucesos y que hoy nuestro conferenciante nos quiere ofrecer algunas de las claves para tratar de comprender lo que realmente ocurrió aquel día. Sin más, les dejo con el conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, pedirles disculpas porque muchos de ustedes saben que padezco de un problema en la voz. Me dijo el foniatra que la cura sería larga, que tuviera paciencia y que habría momentos mejores y peores. Y lamentablemente vengo con la voz peor que hace una semana. Pero bueno, lo importante es el fondo, no la forma. Bueno, me dijo un amigo que igual me temblaba la voz por tener que hablar del 23F, que también. Quiero en primer lugar agradecer de corazón al Centro Riojano de Madrid que hayáis hecho un hueco para este relato. Gracias, Gloria, vicepresidenta, por tu presentación y a todo el equipo que hace posible este Centro Riojano. Y gracias a todos ustedes por venir, se lo digo de corazón.
Efectivamente, el 23F es un tema espinoso. Yo sé que no voy a convencer a todos. Aquí tengo algunos amigos que me han oído ya el relato y yo no les convenzo. Yo no tengo la verdad absoluta. Esto es un puzzle complicado. Es verdad que cuando ocurrieron estos sucesos, yo era un joven cadete en la Academia General Militar, tenía 22 años, estábamos estudiando un importante examen para el día siguiente, oímos un revuelo al salir fuera de las zonas de estudio, pues supimos la noticia y lo primero que pensamos es qué bien que mañana no hay examen, porque esa es la mentalidad del cadete, pero luego ya pues entendimos la gravedad de los hechos y yo, aunque tuviera 22 años, sí recuerdo que a mí me quedó una sensación en la academia, aquí tengo algún compañero de mi promoción, de que algo así se esperaba. O sea, la situación era realmente trágica en España, sobre todo nosotros los militares, que estábamos sufriendo un terrorismo ya insoportable. Mi hermano el mayor, hoy general de división, es uno de los que ha tenido que agacharse muchas veces para ver si había alguna bomba lapa donde vivía, donde vive, en la zona de Virgen del Puerto. Y yo tengo amigos y amigas que sus padres perdieron la vida por culpa de un atentado de la ETA. O sea que el tema del terrorismo tiene que ver en el germen que va a llevarnos al 23F. Yo lo que voy a hacer ahora es darles de entrada mi tesis, la que creo que es. A continuación voy a dar un par de pinceladas a los sucesos que han ocurrido últimamente, la desclasificación de documentos y un par de libros que han salido hace muy pocos meses, y a continuación empezaré con el relato. Julio. Es que igual es cosa de la pila. Ah, que no pasa. Me pongo las pilas. Vamos a cambiar las pilas. Ah, pues entonces vamos a... Ahora. Bueno, mejor ha salido algo. Bueno, mi tesis es que lo que no fue el 23F, un intento de golpe de Estado contra la democracia perpetrado por militares y guardias civiles inmovilistas que pretendían volver al franquismo y que fue detenido por el rey Juan Carlos. Esto fue lo que se dijo al día siguiente de los hechos del 23F, porque esto era lo políticamente correcto, esto era lo que necesitaba la joven democracia en ese momento, dar esta versión como oficial para no colapsar el sistema. ¿Qué fue entonces el 23F? Pues fue el intento fallido de una operación correctora del sistema diseñada por elementos del CSIC con el propósito de poner fin a la deriva preocupante del gobierno de Suárez, evitando a la vez un golpe de Estado militar previsto para mayo del 81. Nunca fue un golpe de Estado, excepto que sí que así lo creyó el teniente coronel Antonio Tejero y sus mandos. Me atrevo a decir que muchos guardias civiles no sabían con exactitud qué hacían en el Congreso. Pero Antonio Tejero y el teniente general, capitán general Milán del Bosch, sí que lo que tenían en la cabeza era un golpe de Estado. Un golpe de Estado es por la fuerza cambiar el régimen, en este caso la democracia incipiente, para retrotraerla al tardo franquismo.
Veremos que el 23F no es una conjugación de golpes de Estado, es uno único, pero que va a utilizar canallescamente un golpe de Estado, porque Antonio Tejero va a entrar sin saber qué es lo que está pasando, veremos por qué. Y la operación, que la diseñaron algunos elementos del CSIC, tiene dos modalidades. Una era un golpe de timón. Esto era una moción de censura a Suárez, de acuerdo a la Constitución, con el consentimiento del rey, para conseguir que Armada presidiera un gobierno de salvación, un gobierno de regeneración, un gobierno de concentración. Es decir, España estaba al borde del abismo por culpa de Suárez, que va a tener una primera etapa donde va a cumplir con lo que se le había pedido, pero va a haber un momento en que se emancipa, empieza a volar solo y lleva a España a la deriva, hasta el punto de que los servicios secretos, nuestros hombres de inteligencia, tienen que pergeñar esto que estamos viendo en pantalla. Este es el plan A que me he atrevido, de manera más popular, a poner por las buenas. Es decir, hay que urgentemente aupar Armada para que en un gobierno, veremos luego, provisional, durante 2 años, enmiende todos los desaguisados de Suárez, y ese gobierno, pasados 2 años, volvería a llevar a la democracia al punto donde debería estar. Si esto no funciona, entonces por las malas surge el plan B, que consiste en el asalto al Congreso. Esto está inspirado en la operación de Gaulle de los franceses, que luego lo veremos. El objetivo es generar en el Estado una situación límite mediante una acción absolutamente anticonstitucional que el rey no conoce ni consiente, y todo para volver a lo mismo. Armada tiene que ser el presidente del gobierno, según la mentalidad del CSIC, por las buenas o por las malas. Esto lo vamos a desarrollar luego. Y ahora lo que voy a hacer es, porque al final el 23F es un totum revolutum en cuanto a la nomenclatura. Entonces vamos a quitar lo que sí fue el 23F y a esto le vamos a llamar la solución Armada, que tiene estas dos variantes. A la de la izquierda vamos a llamar moción de censura, que insisto es la que aprueba el rey, y a la derecha es el 23F propiamente dicho. Es a lo que se da lugar una vez que Suárez dimite, y entonces Armada ve que no puede ser presidente del gobierno y da luz verde para que se produzca la versión anticonstitucional, que era el asalto al Congreso. Con lo cual yo opino, y los papeles de clasificador me han dado la razón, que el rey conocía perfectamente la versión 1 de la solución Armada, que es una solución constitucional. Difícil para la época, porque hasta ese momento había habido 2 elecciones generales, y esto era colocar a un independiente, a un ciudadano, de manera irregular, si se quiere, pero nunca ilegal ni anticonstitucional. Hasta 2 informes llegaron a Zarzuela diciendo que nuestra Constitución entonces y ahora permite que cualquiera de los que estamos hoy aquí reunidos podamos ser mañana presidente del gobierno, si es que el rey nos propone y los diputados nos votan. Es algo irregular, es algo que no había pasado nunca, pero esto es lo que el rey aprueba, sanciona, ratifica. ¿Qué pasa con la segunda parte? Que hubo que necesariamente silenciarla. Tiene todo el sentido del mundo. Detrás de esto está Antonio Tejero, que ha pasado la operación Galaxia, que se frustró por culpa de que uno de los que estaba presente pues se vio en la obligación de dar parte a la superioridad, y Antonio Tejero y el capitán Inestrillas fueron detenidos. Cuando Antonio Tejero pasa a hacer lo mismo, porque la idea de Tejero es que si yo doy un golpe de mano en un centro neurálgico del Estado, estoy convencido que todas las capitanías generales van a decir
el ejército, como las piezas del dominó, me van a seguir. Eso es lo que se pretendió en Galasia y es lo que sigue pretendiendo el teniente coronel Tejero. Pero esto había que hacerlo en silencio. Nos silenciaron a todos. A nosotros, los militares, al rey, a los diputados que estaban en la Cámara, que ninguno sabía que eso iba a ocurrir, etcétera, etcétera. Tiene todo el sentido del mundo, porque la idea era un golpe de mano con pocos recursos, bueno, 286 guardias civiles, que no es poca cosa, pero para que una vez que se produzca esto, las capitanías generales se junten. Bueno, ahora yo mismo estoy siendo esclavo de mis propias palabras, porque esto es lo que pretendía el teniente coronel Antonio Tejero. Él creía que entrando en el Congreso, a partir de él lo que iba a haber era una junta militar y que íbamos a volver al tardo franquismo, es decir, quitar la democracia, que a él no le convence en ninguna de sus versiones, y por lo tanto arreglar lo que había en España mediante el uso de las armas. Pero esto solo lo tenía Tejero. Es increíble cómo Antonio Tejero entra en el Congreso. Sí que preguntó una vez a su queridísimo capitán general Milán del Bosch, una reunión importantísima que hubo, luego lo veremos, el 18 de enero del 81, mi general, y cuando yo salga del Congreso, ¿esto a dónde desemboca? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y Milán del Bosch le dijo a Antonio, eso es cosa del rey y de los políticos, nosotros vamos a cumplir con nuestra parte militar. Me duele mucho decir que el capitán general Milán del Bosch sabía que detrás había un gobierno de concentración con comunistas. Yo, la figura... Bueno, es que no me quiero adelantar, ya sí. Fíjense que esto que acabo de decir aparece en la autobiografía de Tejero, escrita por Álvaro Romero en febrero del 21, y dice exactamente lo que yo he dicho. Vamos a leer. En la página 64, la operación Armada tuvo una doble versión: la moción de censura legal, constitucional y apoyada por el rey don Juan Carlos, y la ilegal, anticonstitucional y no autorizada por el rey, protagonizada por el teniente coronel Tejero y el traidor, así lo calificó el rey, general Armada. Este autor, Álvaro Romero, no es sospechoso de estar a favor del rey. Tejero nunca fue monárquico, era más bien republicano. Si entró en el Congreso es porque le tenía una lealtad, una fidelidad y un cariño al capitán general Milán del Bosch, y porque Milán del Bosch le pidió que hiciera eso en nombre del rey, él entró en nombre del rey. Quiere decir que Milán del Bosch ya había sido tocado por Armada, y Armada le dijo que el rey estaba detrás de todo esto. Para mí, el centro de gravedad de todo el 23F no es el rey, es el general Alfonso Armada. Yo les confieso ahora que cuando empecé a contar este relato, y algunos de los que están aquí lo saben, yo no quise hacerlo a puerta abierta como es hoy, porque es muy difícil hablar del 23F sin sacar trapos sucios de nuestro querido ejército. Ya este comentario que he dicho de Armada me duele, pues yo he vestido el mismo uniforme que el general Armada, pero claro, el general Armada también arrastró a otros compañeros nuestros que no se lo merecían. Y uno de los que está aquí un día me dijo: Ignacio, esto es historia de España, cuéntalo y el que quiera oírlo, que lo oiga. El centro de gravedad va a estar en el general Armada, lo iremos viendo. ¿Qué significa esto? Que los que imputan al rey como que lo sabía todo, lo que hacen es ese consentimiento que dio en la versión constitucional, llevarlo hasta la versión anticonstitucional. Y para eso, pues hacen auténticos equilibrios, y claro, todo lo que el rey pueda decir en aquella parte suena lógico, pero eso mismo dicho en esta parte es cuando te saltan todas las alarmas. Hay un escritor, no sé si lo tengo aquí ahora, sí, Jesús Palacios, que es un icono del 23F, probablemente uno de los investigadores que más horas la dedica al 23F.
Yo, buena parte de mi relato se ha nutrido de este hombre, de Jesús Palacios, pero cuando llega el momento de tratar la figura del rey, hace cosas extrañísimas para que el rey salga imputado en el 23F, y yo en eso no estoy de acuerdo. Vamos a leer lo que dice en esta página, en la página 127, no lo leemos todo, pero en amarillo ya ven lo que dice. Él escribe que la moción de censura quedó desechada por los servicios secretos porque la implantación de tal gobierno excepcional debería venir a través de una seria advertencia militar. Esto para mí es un auténtico disparate y tiene que ver con una fecha que yo no volví a dar mucha importancia, que es el 13 de febrero del 81, donde Armada tuvo una conversación con el rey que todos los que hablan o han estudiado, analistas, nos damos de bofetada por saber, mira, eso podría haber salido en los papeles desclasificados y no ha salido. Pero desde luego lo que dice Jesús Palacios, que en esa reunión Armada le explica al rey que el día 23 de febrero va a haber un golpe de Estado, que va a entrar un teniente coronel con los guardias civiles. Según supuestamente Jesús Palacios, el rey le dijo, mira, no me cuentes más historias y díselo a tu vicepresidente del gobierno, ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado. Supuestamente Jesús Palacios escribe que supuestamente fue y le dijo a Gutiérrez Mellado lo mismo, que el día 23 de febrero se iba a producir lo que todos vimos por televisión. Eso es increíble. ¿Ustedes creen que Gutiérrez Mellado, de haber sabido, verdad, que estaba hasta aquí, de oír de ruidos de sable, pero si le da esa noticia, ¿ustedes no creen que Gutiérrez Mellado hubiera puesto algo de celo para saber qué pasó? Y es evidente que a Gutiérrez Mellado el 23F le sorprendió. Bueno, yo todo esto que cuento está escrito, yo no invento nada. Yo, si acaso, si me lo permiten, por mi condición de militar, he tenido acceso a muchos de los protagonistas del 23F, empezando por el teniente coronel Antonio Tejero, porque mi madre formaba parte de la Asociación de Mujeres de Militares. Cuando se produjo el 23F, toda la familia militar, todos, generalizo, fuimos en algún momento dado a la prisión militar de Alcalá Meco a ver a nuestros compañeros que habían sufrido prisión por todas estas cosas. Y íbamos un día, otro día, mi madre fue con la Asociación de Mujeres de Militares, eran 4 mujeres aquí en Madrid, pero los fines de esa asociación era ayudar a cualquier militar que estuviera en apuros. Lo que solían hacer en el 99% de los casos era ir a ver a viudas de guardias civiles o de militares, y la que estaba embarazada le llevaba una canastilla, hasta que ocurrió el 23F, y por los fines de la asociación pues fueron a ver a estos otros militares. Cuando pasaron las semanas y los meses, todos volvimos, nunca mejor dicho, a nuestros cuarteles, excepto mi madre y sus 3 amigas, que siguieron visitando a Antonio Tejero allí donde se lo llevaran. Como consecuencia de eso hicimos una amistad, las dos familias, bueno, hasta el punto de que en 2018, cuando murió mi madre, Antonio Tejero estuvo en su funeral. Yo he estado con él muchas veces en casa, que venía tardes a visitar a mi madre. Él nunca habló del 23F, tuvo un sentido de que él estaba convencido que hizo lo que tenía que hacer, que lo hizo por España. Yo le llegué a preguntar qué opinión le merecía Armada, que me parecía que era el gran traidor. Con ese sentido religioso que tenía Tejero, me dijo, mira, el general, el único que puede juzgar es Dios nuestro Señor. El general Armada ya ha muerto y Dios nuestro Señor será el que le juzgue. Pero he tenido oportunidad de hablar con agentes del CSIC, con algunos capitanes que entraron con Tejero. Les digo que en general tampoco te aclaran mucho, porque es fácil entender que cada uno de ellos, al ser protagonistas de un hecho tan relevante, se han quedado con la experiencia que vivieron ellos. Quizás le falta la perspectiva del conjunto de lo que pasó el 23F. Pero yo creo que alguna anécdota sí les podré contar. Pero son los libros los que nos explican esto que estoy diciendo yo, mi tesis.
empezando por Pilar Urbano, que muy rápidamente se lanzó al mercado y se asoció con la versión oficial, 4 inmovilistas, militares, retrógrados, para volver al tardofranquismo. Luego se va a desdecir en el 2014. Ricardo Pardo, pongo solo 6 libros de lo muchísimo que se ha escrito, pero todos estos han marcado algún tipo de tendencia. Ricardo Pardo Zancada lo escribe desde dentro. Este sí que tuvo perspectiva porque hizo la carrera de Ciencias de la Información y escribe este libro al que hacen referencia la mayoría de los autores, de un signo y de otro, que no se puede entender el 23F sin leer a Ricardo Pardo Zancada. Jesús Palacios había escrito 10 años antes el 23F y el CSIC. Fue un libro pues muy valiente porque abrió la cuña de una de las verdades del 23F y es la implicación de nuestros servicios de inteligencia en el 23F. El teniente coronel entonces Calderón le demandó y aquella demanda hay que decir que la ganó Jesús Palacios. 10 años después escribe este libro del que yo discrepo por la figura del rey, porque él escribe perfectamente cómo era la situación antes del 23F, qué pasó inmediatamente después. Yo seguiré recurriendo a él, pero no estoy de acuerdo en que Jesús Palacios dice que el rey estuvo antes, durante y después. O sea, lo imputa de principio a fin. Miren, antes de que se me olvide, cuando se dice la frase... ¿Qué frase iba a decir yo ahora? A mí que me lo den hecho. Esto es, para mí es una manera torticera como lo explica Jesús Palacios, porque el rey esa frase la debe decir con respecto a la versión constitucional. Es decir, no es una salida del rey. El rey fue un hombre que actuó el 23F con responsabilidad, pero sobre todo con miedo, con susto. Es que yo no me lo imagino de otra manera. Tenía 43 años, es verdad que al lado tenía a Sabino que le sacaba 20 años, pero tenía al jefe de la Casa Real, tenía un gabinete como es toda la Casa Real, que le ayudaron a ir tomando las decisiones con ese sobresalto que se dieron. El rey ni fue un héroe, no fue el Superman con la capa que nos salvó a la joven democracia, pero tampoco fue un pelele o un ignorante de lo que estaba pasando. El rey estaba jugando al squash cuando le avisaron de que el 23F se estaba produciendo. Pero antes, mucho antes, en el último trimestre del año 80, empezando por los servicios secretos, empezando por generales o siguiendo por generales como Armada, le propusieron, como veremos ahora, la solución armada para resolver el problema que teníamos. Y ahí es donde el rey dice, a mí que me lo den hecho, es decir, esto me desborda. Pero claro, es el jefe de Estado, es el que tiene que ir ratificando todo, y ese a mí que me lo den hecho, si tú la figura del rey la extiendes aquí y a mí el que me lo den hecho lo pones en el 23F, pues sale que el rey es un canalla y es un delincuente. Pero yo a todos los que dicen que el rey sabía perfectamente, y antes de que se me olvide, abro un paréntesis, uno de los agentes del CSIC con los que hablé me dijo que el rey estaba al corriente de todo lo que pasó el 23F, es decir, al corriente del asalto al Congreso. Y me dijo, Ignacio, eres muy ingenuo. Y cierro el paréntesis, lo digo para que... Pero me sigue sin convencer. Hoy es un comandante, un abogado importante, y si lo tuviera otra vez aquí delante le diría que es imposible que el rey supiera lo del 23F, porque no tiene ningún sentido, como veremos luego. Pero estaba diciendo eso. Bueno, ya eso es lo que estaba diciendo. Bueno, de los libros, Pilar Urbano en el 2014 sacó un libro que creó mucha controversia porque lo hizo un par de semanas después de que muriera Franco. El título me parece una falta de elegancia, por no decir una canallada, porque Franco sufría Alzheimer y entonces la gran desmemoria es jugar con esta enfermedad tan trágica. Era Suárez. ¿Y qué he dicho? Suárez. He dicho Franco. Lo negar, Ah, no, que está todo aquí.
Sí, pero Suárez me han entendido, ¿no? Pero es verdad que Pilar Urbano, como le pasa a Jesús Palacio, radica muchas horas, escribe que da gusto oírlo, novela sobre la base de los testimonios que ha tenido, lo que pasó, me parece que es muy pedagógica. Y en la figura del rey yo creo que la trata de manera velada, no se atreve a decir que el rey no conocía lo del 23F, y lo deja ahí para que cada uno de nosotros hagamos nuestra composición de lugar. ¿Qué ocurre con los dos últimos libros? Pues es que han pasado 45 años, y después de 45 años, tanto Roberto Muñoz Bolaños, un joven periodista, como Juan Francisco Fuentes, que es un catedrático, pues escriben con el sumario. El primero de ellos hace una tesis doctoral y explican todo esto que estoy diciendo ahora. El último caso me parece que es un catedrático que, como encima tiene el perfil de historiador, pues le da mucha legitimidad a lo que dice, porque es el primer historiador que escribe. Yo son los dos libros que recomiendo. El 23F en la actualidad han salido dos libros hace poco. El primero de ellos, Juan Carlos I, la construcción de un rey, escrito por Stanley Payne y Jesús Palacio, que han dedicado muchísimas horas a lo largo de su vida, ellos dos, a la transición, a la figura de Franco, a la figura del rey y tal. Bueno, yo pues lo he leído, y Jesús Palacio lo que hace es extrapolar lo que dice en sus libros, o sea, no descubre nada nuevo, y estoy en desacuerdo con la parte que dedican al 23F. Me pareció muy interesante acudir al libro Reconciliación del Rey Emérito, que subtituló también Memorias, ¿qué dice el rey de lo que pasó el 23F? Pues miren, pasa de puntillas, muy de puntillas, no se moja en nada. Incluso yo diría que se arroga una determinación, una personalidad firme en aquella tarde-noche que yo no me lo imagino así como acabo de decir. Hay una vez que dice, hay un párrafo que dice: jamás en mi vida he sido tan autoritario. Yo eso no me lo creo del todo. Yo creo que el rey tampoco puede contar lo que pasó de verdad, porque hubo un pacto de silencio. En aquel cerrar oficialmente el 23F, como que ha sido la cosa de unos guardias civiles con el apoyo de unos militares para volver al franquismo, todos están callados. Hace poco, hace 3 o 4 años, Ansón se ha ido de la lengua porque lo cogió un joven periodista de español, está en internet, y le hace un acoso y derribo, hasta que termina diciendo Ansón: fue Armada el que nos dijo que guardáramos silencio. Claro que el gobierno de concentración estaba previsto. A mí me llamó a principios de febrero, me parece que dice. Quiero decir, Felipe González, todos los que estaban en el gobierno de concentración tienen que seguir guardando silencio, porque hablar hoy también desmontaría, pues, sería complicado explicar todo esto que estamos explicando ahora, pero por ellos, los que lo protagonizaron. A mí me ha parecido que la desclasificación de los papeles nos ha vuelto a llevar en muchos casos a la versión oficial, y siguen abriendo muchos telediarios y muchos periódicos diciendo que los militares y los guardias civiles... Bueno, lo vamos a ver. En cuanto a la desclasificación de los documentos, miren, yo cuando empecé a hablar de esto, yo decía una frase que hoy corrijo, no por la desclasificación. Yo decía que los trenes eran al 11M, lo que las cintas grabadas serían al 23F. Lo sostuve durante unos años, hasta que dije lo que dije antes de que saliera esto. Lo sustancial del 23F lo sabemos. Ahí están Roberto Muñoz Bolaños, ahí está Fuentes, el mismo Javier Cercas, que escribe Anatomía del Instante, de un instante. También excluye al rey, y su planteamiento me parece que es acorde a la verdad, si no fuera porque tiene un discurso un poco sesgado hacia la izquierda, y ahí entramos los militares, donde nos pone a todos como si fuéramos pues golpistas en aquel año 1981. Yo creo que eso a Javier Cercas le sobraba. Pero los documentos yo creo que nos ha frustrado a todos, en cantidad y en calidad. En cantidad, claro, yo no sé los servicios secretos de otra nación cómo harían este enjuague. O sea, ¿qué desclasifican? O nosotros los ciudadanos,
¿qué credibilidad podemos tener hacia lo que desclasifican? ¿Son verdad esos documentos? ¿Son todos? Parece que son muy pocos, parece que son documentos de tránsito, que faltan cosas sustanciales, y por lo tanto a mí ni me quita ni me pone la desclasificación de documentos. Bueno, para decir algo concreto, yo siempre en este relato había hablado de las operaciones en marcha de las que hablaba el CSIC, y yo he hablado de ellas porque la había leído, y ahí en la desclasificación de documentos, si lo han visto con un poquito de interés, pues habrán visto que efectivamente esas operaciones, tanto las civiles llamadas operaciones de timón como los ruidos de sables militares, están recogidos en esos documentos. Y yo no digo nada más, que se nos hace tarde. Voy a hablar un poco sobre la deriva de Adolfo Suárez, cómo veo yo al ejército en aquel año 81, como el CSIC y la solución armada, que ya la hemos explicado. Entraremos en el Congreso, y si hay tiempo, si no, pues eso igual se lo dejo para ustedes, para que lo estudien, el juicio. Lo digo para ir al vino de Rioja, ¿no?, que lo tenemos, vicepresidenta. Bien, la deriva de Suárez. Yo he dicho que, bueno, para entender esto tenemos que ir al rey Juan Carlos I, rey de España, jefe del Estado, una vez que muere Francisco Franco. Franco, una vez le preguntó el rey a Franco: excelencia, después de que usted falte, ¿qué va a pasar? Y parece ser que Franco le contestó: mire, yo sé lo que tengo que hacer ahora y no voy a dejar de hacerlo mientras tenga vida. Cuando yo desaparezca será usted el que tendrá que hacer algo, y será seguramente diferente, porque en más de una ocasión le dijeron al caudillo que el rey iba a ser un perjuro, que tal, pero él lo sabía, y con todo y con eso lo mantuvo. Es decir, yo soy de la opinión de que el rey, Franco sabía que el rey cambiaría el rumbo de lo que había en España. Y para cambiar el rumbo y pasar del régimen de Franco a una democracia, se contó con Torcuato Fernández Miranda. Me parece un hombre de una categoría incalculable. Es el auténtico ideólogo de la transición. Él se dio cuenta, mucho antes de que moría Franco, lo que tuvo previsto era que el rey tenía que ser un gran rey y no un pequeño caudillo, que no es poca cosa. Nos ponemos en el pellejo de Juan Carlos I, ser el continuador de Franco no debió ser fácil. Torcuato quiso que todo se hiciera desde la reforma y nunca desde la ruptura, pasar de la ley a la ley sin desmontar todo el aparato jurídico del franquismo, buscar entre costuras cómo se podía hacer, porque la transición significaba contentar a todos, a los que habíamos vivido en el franquismo bajo un régimen que nos convencía, y a la izquierda, que era otro de los apartados que Torcuato hizo figurar desde el principio, que tiene todo el sentido del mundo, y es que en sus objetivos estaba el que a la izquierda había que integrarla en la transición, a la derecha no hacía falta por razones obvias. Juan Carlos le pidió que fuera el presidente del gobierno para sustituir a Carlos Arias Navarro, que ya se estaba demostrando como una rémora para hacer posible la transición, y Torcuato, en un acto de lealtad, le dijo: Majestad, es mejor que elijamos a otro presidente del gobierno, porque creo que puede ser más útil como presidente de las Cortes, para mover todo este intríngulis que estamos empezando a señalar. Y para nuevo presidente del gobierno, el ideal es Adolfo Suárez. ¿Por qué? Por 4 motivos, y con el último se van a equivocar. Primero, Suárez tiene una edad parecida a la del rey. El rey ya estaba demasiado saturado de estar desde los 10 años con personas mayores. Había que buscar un presidente que congeniara mejor con él. Suárez nos vale también porque es seductor, tiene su marca personal, parece ser casi tenía una simpatía arrolladora, manejaba las relaciones sociales como ninguno, y podríamos decir que era un hombre de consenso, era un hombre que Torcuato se fijó en él porque había que hacer alrededor de la figura del rey, reunir a la izquierda y a la derecha más recalcitrante y a la izquierda más recalcitrante, y Suárez nos puede valer para esto. Además ha vestido la camisa azul de Falange, quiere decir, pertenece al franquismo, aunque perteneciente al tardo también franquismo, es decir, no tenía una ideología franquista
muy contundente, con lo cual podría pues valer para los que eran del franquismo y para los llamados progresistas. Suárez había sido, lo diré, aparte de director de Televisión Española, secretario general del movimiento. Y se equivocan en lo último, porque piensan que no tiene proyecto político, que no lo tenía y que por lo tanto va a ser maleable. Y en esto se van a equivocar, porque el drama de Suárez y el drama nuestro, de todos los españoles, es que Suárez muy pronto se va a emancipar y va a volar solo, sin seguir las pautas de Torcuato Fernández Miranda. Un escritor dice que Torcuato escribía y Suárez ejecutaba. Torcuato diseñó el mapa y Suárez recorrió el camino, y en ese recorrer el camino va a ir demasiado rápido, y la democracia que quiso Torcuato era una democracia controlada y progresiva. Tiene todo el sentido del mundo pasar desde el régimen anterior a una democracia, hacerlo de manera progresiva. El problema de Suárez es que nos va a llevar a una democracia plena cuando España no tenía madurez. Va a empezar a coquetear con la izquierda y a llevar a España a la bancarrota. Lo vamos a ver ahora, enseguida. Ahí tenemos a Adolfo Suárez. Esto es lo que hace Suárez durante la transición. No me quiero detener por no alargarlo, pero fíjense en las dos flechas. La azul significa la época en que Suárez fue héroe, y la negra en la que se convirtió en villano o maldito. Fue héroe porque consiguió que se llevara a cabo el referéndum de la ley de la reforma política, convenciendo primero a los militares de que había que pasar un nuevo régimen, si bien es cierto que prometió que el Partido Comunista nunca sería legalizado, y que luego lo recuperaré, porque eso hay que hacer un matiz importante. Fuimos a las primeras elecciones generales y Suárez se presentó, y Torcuato se enfadó, porque le había dicho que le había acotado su recorrido. Tú no debes presentarte a las elecciones generales, eso ya le corresponderá a otro. Pero ahí ya empezaba a volar él solo por su cuenta. Es una pena, porque Torcuato se enfadó con Suárez, se fue a vivir a Londres, y estando en Londres le sobrevino un infarto súbito y murió. Y es una pena, porque de no haber ocurrido esto, Torcuato tenía que haber sido uno de los padres de la Constitución. Y de haberlo sido, probablemente la ley del referéndum, la ley electoral y el estado de las autonomías no tendrían lo que tienen hoy en día, que sigue siendo una rémora de la Constitución. Vamos a ver entonces la deriva. ¿Qué fue lo que hizo Suárez? Pues romperlo todo. Primero tuvo una crisis política con su propio partido, con UCD, donde incumplió su propio programa electoral, donde no le daba recorrido político a su gente, y se convirtió en un autista, en un egocentrista. Se dice de Suárez que era un malísimo parlamentario, nunca le gustó la atril, pero fue un buen político, o por lo menos tenía astucia como político, y así fue sacando adelante los primeros pasos. Pero la crisis política, de ahí pasamos a una crisis económica. Es verdad que en el año 79 el Shah de Persia había caído y dio paso al actual régimen de Irán, que ahora está en todas las noticias, con el entonces Ayatollah Khomeini, que lo que va a significar es que el crudo del petróleo, que estamos también en eso en estos días, se disparó, y toda la economía. Pero los analistas dicen que Suárez y su equipo de gobierno no fueron capaces de poner remedio a esto. Suárez enconó a la banca, a los sindicatos, a los empresarios. Luego la escalada terrorista, los años de plomo, que ya saben, aquí casi 100 asesinatos solo de la ETA, más de 100, 400, ante la pasividad del gobierno, con los entierros por la puerta de atrás. Y aquí este gráfico pues nos pone el repunte que tuvo el terrorismo, donde era una desgracia para todos. Eso hizo que Suárez y Gutiérrez Mellado rompan con el ejército y con la Guardia Civil. Subo a la galería de protagonistas a Gutiérrez Mellado. El vicepresidente del gobierno era el general de Santiago. Cuando se legalizaron los sindicatos, él
pidió la dimisión. Entonces Suárez vio ahí la oportunidad de meter a Gutiérrez Mellado para llevar a cabo sus planes. Todo lo bueno que he dicho de Suárez como seductor, como simpático y tal, hubiéramos necesitado que Gutiérrez Mellado lo hubiera tenido. Estuvo mal elegido, ese hombre era áspero, era rancio, no tenía mano izquierda. Todo lo que hizo, los militares actualmente le debemos mucho a él. El ISFA que disfrutamos y una cierta modernidad. Él fue el que nos tuvo que decir a los militares que a partir de ahora el ministro de Defensa tiene que ser un civil, porque el ejército siempre tiene que estar bajo la subordinación del poder político. Pero era la primera vez que lo oímos y yo creo que nos pusimos el primer tiempo de saludo, con poco que se explicara todo lo fuimos entendiendo. Pero llega un momento en que Suárez utiliza pues como un elefante una cacharrería y entonces pues cambió la política de ascensos, que en aquella época era por hoja de servicios y por antigüedad, y el teniente general no, el director, el jefe de la DAC, Milán del Bosch. ¿Quién lo ha dicho? Antonio siempre. ¿Has sido tú, Antonio? No. Sí, Antonio siempre está ahí para hacerme aquí. Le he puesto a prueba. Milán del Bosch, perdónenme. Milán del Bosch es el gran perjudicado de Gutiérrez Mellado. O sea, ¿qué fue lo que se diseñó desde presidencia de gobierno? Ahora que los militares ya han aprobado la ley de la reforma y todo esto, ahora hay que doblegarlos, hay que quitarles todo el predicamento que tuvieron en el franquismo, que lo entendíamos y que no nos tenían, pero lo que no se puede es tratarnos como se nos trató. Y entonces se rompió con esa política de ascensos, es decir, ellos vieron que lo que había que hacer era pulverizar la cúpula del ejército para quitarle fuerza y a partir de ahí hacer lo que quisieron hacer. ¿Qué pasó con la legalización del Partido Comunista? Que es una buena muestra de ello. Miren, el día 8 de septiembre del 76 Suárez se reunió con 33, creo que eran militares, toda la cúpula militar de la época. Suárez, con su maestría como seductor, nos convenció a los militares de que había que pasar al nuevo régimen democrático, hasta el punto de que parece ser que uno de los capitanes generales andaluz le dijo: viva la madre que te parió, cuando se disolvieron. Pero es verdad que ahí Suárez dijo que el Partido Comunista nunca sería legalizado, y hay un apéndice que no sé si lo dijo en ese momento según los autores o lo dijo más adelante, pero en algún momento da igual, porque ese apéndice debería haberlo dicho y debería haberlo explicado. El Partido Comunista nunca se legalizará mientras mantenga los actuales estatutos, porque esos estatutos lo dejan fuera del acotado que se ha hecho. Hoy en día cualquier partido no se puede presentar a las elecciones, tienen que reunir unas condiciones. El Partido Comunista en aquella época estaba fuera por la marcada carga marxista que tenía el Partido Comunista. Pero ¿qué hizo Suárez? Saben que se reunió con Carrillo, que había entrado en España con Peluca, y en Pozuelo se reunió con él y le pidió que hicieran el esfuerzo para poderlo presentar y que el Partido Comunista... Todo esto que cuento no lo tenían que haber dicho porque tiene mucho sentido. Yo ya, en mi opinión, con los hechos pasados, que hubiera pintado España en sus primeras elecciones generales, dejando al Partido Comunista fuera para que den más guerra. Con poca psicología política que se hubiera hecho, se podía haber entendido que el Partido Comunista nunca iba a ser representativo y que lo mejor que había que hacer era legalizarlo. Por eso Suárez le pidió a Carrillo que bajaran la carga marxista, que aceptaran al rey, que aceptaran la bandera de España. Y esto no lo he puesto. Y saben que todo eso ocurrió. Tanto bajaron la carga marxista que el PSOE, en sus estatutos, era un partido más marxista que el propio Partido Comunista, hasta el punto de que el propio Felipe González se va porque no quiere un partido marxista, luego lo reclaman, vuelve y entonces ya se alinea o se quitan del marxismo para hacer un PSOE más acorde con la socialdemocracia. Bueno, pues todo esto no se explicó. Entonces, desde el 8 de septiembre, cuando llegó el Sábado Rojo,
el 9 de abril, que la fecha también es indicativa, pues los militares nos encontramos con que el Partido Comunista había sido legalizado. Algún autor dice que Gutiérrez Mellado avisó 3 días antes. Yo no me lo creo, porque si el martes ese de Semana Santa le hubieran dicho a Pita Vega, al ministro de Marina, que se iba a legalizar el Partido Comunista, hubiera dimitido en ese momento. Pita Vega va a dimitir. Marina hace que su almirante dimita, Ejército de Tierra da un escrito muy contundente y el Ejército del Aire no hizo nada. Y así se pasó la legalización del Partido Comunista. Y por último, la deriva en la política exterior. Tanto Estados Unidos como el Vaticano tenían 2 cosas en común, y es que sus respectivos jefes de Estado eran de corte muy conservador, y por lo tanto no me quiero detener aquí más, pero ambos necesitaban que España cambiara el rumbo, porque la deriva de Suárez había sido hacia la izquierda. Suárez propuso que no quería entrar en la OTAN, fue a ver a Fidel Castro, se trajo a Arafat a España y empezó a volar él solo de una, sí, podríamos decir, insensatez manifiesta. Por lo tanto, tanto Estados Unidos como el Vaticano quieren que ese 23F las cosas vuelvan a su curso. ¿Qué van a hacer? Estar de perfil. Bueno, de perfil el Vaticano, porque poco podía hacer, pero los Estados Unidos lo que hicieron fue monitorizar todo lo que pasó el 23F, porque los servicios secretos, Cortina avisó a los americanos que tuvieron un avión agua de seguimiento por toda la península, que parte de la sexta flota se acercó al Mediterráneo, que las bases de uso conjunto, los americanos estaban alertados de que podía pasar algo el 23F y que sus hijos, los hijos de los americanos, no fueron al colegio. Los que sí que fueron los hijos del rey, que Jesús Palacios es de los que sostiene que ese día, como el rey lo sabía todo, pues no quisieron llevar a sus hijos al colegio, para que es que cuando entran en el Congreso es a las 6:22, los colegios ya han terminado. Es verdad que Zarzuela mandó enseguida a un par de gente para que los niños los retiraran, y tanto el príncipe como las infantas fueron al colegio y luego estuvieron en Zarzuela. En cuanto al ejército, yo digo que este es el panorama. Aquí hay compañeros militares, si me tenéis que corregir en algo me lo decís, pero creo que el ejército en general había una parte a la derecha, inmovilistas, radicales en la parte derecha y radicales en la parte izquierda, la UMD, y que la mayoría del colectivo militar, la UMD, ¿qué les pasó? Pues se adelantaron a su tiempo, se dejaron llevar. Era la Unión de Militares Demócratas, que lo que querían era implantar la democracia en el ejército cuando la propia España todavía no tenía la democracia. Se dejan llevar por la revolución de los claveles y lo que hacen es que se adelantan a su tiempo, como estaban fuera de la ley, fueron detenidos y posteriormente en el 77 amnistiados y disueltos. Creo que han tenido mucho predicamento, se les ha dado mucha voz cuando eran una parte, desde luego, muy poco representativa del ejército. Más predicamento tuvieron los inmovilistas, que a ver, los AILOS, los hubo, eran los que no aceptaban la democracia en ninguna de sus versiones, los que estaban indignados ante la situación que estábamos viviendo y dispuestos a emplear la fuerza. Antonio Tejero, Milán del Bosch, generales Lacalle, general, etc. Los capitanes que fueron con... Es decir, ellos lo que querían era acabar con la democracia y volver, si no al régimen de Franco, sin Franco, sí a un tardo franquismo en el que el ejército tuviera más preponderancia. Y yo creo que el resto estábamos aquí, una mayoría del colectivo militar, fuimos educados en el anterior régimen, se nos enseñó, y así lo entendimos, respeto y admiración por la figura de Franco, leales a la corona, puesto que Franco nos había dicho que teníamos que, a su sucesor, el rey Juan Carlos I, darle el mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, decía Franco en su testamento. Estábamos mentalizados ante las reformas del sistema, y yo lo que subrayaba ahí, que es como nos pilló a la mayoría de los militares, un estado expectante, porque se sabía que esto seguía cuesta abajo, y que algo
podía pasar. Quiero hacer una breve reseña de los tres militares. Milán del Bosch era un hombre de trinchera, era un hombre con una carrera militar, era el militar más militar de la época, de Estado Mayor, o sea, intelectualmente también versado, pero sobre todo un hombre de trinchera. Había estado en el asedio al Alcázar de Toledo, había combatido por lo tanto al comunismo en la guerra civil y luego había estado en la División Azul. Fue postergado por Gutiérrez Mellado cuando iba a ser el jefe de todo el ejército, pues se hizo un sistema arbitrario, ahora está más normalizado, pero en aquella época fue un escándalo que no ascendieran a capitán general para hacerle jefe a Gutiérrez Mellado y que lo hicieran cuatro que estaban, o el cuarto, uno que estaba 4 puestos por detrás de Gabeiras. Así que a Milán del Bosch lo postergaron y no le dieron por lo menos un premio de consolación, que hubiera sido la primera región militar que en aquella época pues tenía su prestigio, y lo van a mandar a Valencia, donde empieza a cocerse en su propio jugo. Está muy dolido porque ha llevado una carrera militar brillante y no le han dado el premio que se merecía. Alfonso Armada es de corte diferente, ha estado también en la División Azul, pero es un hombre más de corte intelectual, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor que el otro. Yo creo que en todos los estamentos, empresas, pues hay gente más operativa y más gente de back office, y más gente pensante. Este es un militar de corte más intelectual, le gusta coquetear con la política, bueno. Y lo más importante es que lleva desde los 10 años con su majestad el rey. Fue el primer preceptor que tuvo, fue luego el jefe de la casa del príncipe, de Juan Carlos, y finalmente el secretario de la casa del rey Juan Carlos. Es decir, el rey le debe mucho a Alfonso Armada, porque es un hombre que lo ha tenido constantemente como un referente desde que era un crío. Yo creo que el 23F, para entenderlo, hay que pensar en una codependencia entre los dos. Es decir, se necesitan. ¿Qué necesita Armada del rey? Armada tiene una ambición desmesurada. Armada lleva soñando mucho tiempo con que algún día puede ser el presidente del gobierno. Armada ha coincidido con Suárez alrededor del rey, no se gustan, tiene todo el sentido del mundo. Suárez le está diciendo constantemente a Juan Carlos I, ese Armada es un golpista, y Armada le está diciendo a Juan Carlos I, ese Suárez nos va a llevar a la deriva y a la banca. Te tienes que deshacer de él. Pero Suárez le pillan un renuncio a Armada. En las primeras elecciones generales, Armada pide mediante una carta masiva el voto para su hijo, que se presenta por Alianza Popular, pero esa carta se hace con el membrete de la Casa Real. O sea, un auténtico disparate. Cuando a Suárez le llega una carta, le falta el tiempo para ir a ver al rey, y el rey decide quitarlo de Zarzuela. Porque los hechos son evidentes y no le queda más remedio, y también a lo mejor porque el rey ya necesitaba cambiar un poco de aire, pero aunque Armada se va a ir a otros destinos y finalmente va a terminar en Lérida, donde se está cociendo en su jugo contra Suárez, igual que Milán del Bosch está contra Suárez y Gutiérrez Mellado. Sin embargo, no pierde su contacto con el rey, porque el rey necesita a Alfonso Armada. El rey sabe que hay mucho ruido de sangre, que hay muchos problemas, y Armada ha sido sus ojos y sus oídos desde siempre. Y aunque está en Lérida, son muchos los viajes que hace a Zarzuela, otras veces en Baqueira, Beret, el rey Vegar. O sea, se necesitan, y las llamadas por teléfono son innombrables. Es el que le va diciendo en todo momento a Armada al rey cómo está la situación de los militares, que están muy crispados. ¿En qué pasado? El 23F es un acto de mesianismo por parte de Armada, he dicho, de una ambición desmesurada. En estas declaraciones que hace Antena 3 Televisión, él lo dice de sí mismo. ¿En qué pasado? 60 años de mi vida preocupadísimo con el mundo como si yo fuese a arreglarlo. Yo devoraba los periódicos, veía la televisión, quería estar al tanto de todas las noticias.
como si verdaderamente dependiese en gran parte de mí. Y luego me he dado cuenta que el mundo sigue marchando aunque yo no haga nada. Antonio Tejero es un guardia civil que, muy querido siempre por sus subordinados, no está de acuerdo con nada de lo que está pasando, y cada cosa que ocurre, en vez de callar como hacemos el resto, pues él decide abrir la boca. Le va a costar muchísimos arrestos, y él tiene el convencimiento, y ya lo he dejado caer antes, que si él da un golpe de mano en un punto neurálgico, todos los militares, como las piezas del ajedrez, del dominó, vamos a ir detrás. Lo intenta con la Operación Galaxia, se le ponen 7 meses de arresto, y en el año 80 Tejero está sin destino, lo que llamamos los militares en situación de disponibilidad. Esto es bueno y es malo. Es bueno para él porque él ahora está pensando que el otro centro neurálgico al que se puede llegar es al Congreso de los Diputados. Esto es bueno para él porque tiene disponibilidad, no tiene destino, y por lo tanto se puede mover libremente, y es malo para él porque no tiene fuerzas a su cargo. Antonio Tejero durante el año 80 estudió el Congreso hasta sus últimos detalles. Se cuenta que cuando entró en el Congreso el 23F sabía el nombre y apellido de todos los periodistas que iban esa tarde a cubrir las crónicas. Claro, la pregunta es, si le han pillado con Galaxia durante el año 80, ¿dónde están los servicios de información? ¿Cómo no le están siguiendo? Y la respuesta es que le estaban siguiendo. Estaba absolutamente monitorizado. Lo que pasa es que fíjense qué casualidad que al que le toca hacer esta misión es al capitán de la Guardia Civil, Gómez Iglesias, que adora al teniente coronel Tejero. Han estado juntos en el norte, en Echaurrondo. Han levantado muchos cadáveres de compañeros guardias civiles, se han manchado de sangre las manos muchas veces. Y Gómez Iglesias, cuando ve que su teniente coronel está alrededor del Congreso, hay un momento en que le puede más su deber como guardia civil que el cariño y el amor que le tiene al teniente coronel, con lo cual lo denuncia, da parte a Cortina, que en ese momento, como están ya diseñando la operación de Gol, dicen, bueno, pues vamos a dejarlo así, no lo detenemos, lo encapsulamos, lo monitorizamos, porque a lo mejor no puede ser de utilidad. Y claro que fue de utilidad, porque lo van a utilizar canallescamente para hacer la parte de la operación de Gol, que la pieza fundamental es crear un supuesto anticonstitucional máximo, y van a utilizar a Tejero. El CSIC y la solución armada, algunos de sus elementos, el CSIC en el año 81 no era lo que llegó a ser, y para nada lo que es el actual CNI, pero Cortina, comandante jefe de las unidades operativas, y el teniente coronel Calderón, jefe accidental casi del CSIC, porque el director, que era un general, había pedido destino y estaba sin cubrir. Había un coronel de infantería de marina, pero que no ejercía como tal mando, y todo se lo guisaban y se lo comían entre Calderón y Cortina. Lo que hace José Luis Cortina es de la promoción del rey, y es probablemente el mejor espía que hemos tenido en España. Un hombre inteligente a rabiar, y lo que hace él es que desempolva la operación de Gol. Esto es muy importante que se entienda. En el año 77-78, Ansón está moviendo a muchos civiles, fue lo que se llamó la transición paralela, porque no le gustaba nada hacia dónde estaba escorándose Suárez. Y entonces hace, como presidente que es de la agencia F, hace unas reuniones, y una de octubre del 78 es vital, porque ahí asisten dos agentes del CSIC, el comandante Faura y el capitán Peñaranda, que están ahí presentes y que les están dando a los otros legitimidad, porque ellos mismos decían, no estamos conspirando, si están hasta los servicios secretos con nosotros. Ahí había empresarios, periodistas, militares, y de ahí salió el golpe de timón que había acuñado Tarradellas, y que a Ansón le pareció que era lo que había que hacer, que era quitar a Suárez como fuera. Toda esta iniciativa fue civil, para que los civiles sin armamento emplearon toda la presión que pudieron contra Suárez, pero Suárez no se dejó descabalgar por mucha presión que le metieran.
Y entonces esta idea es la que se llevan los dos jóvenes oficiales al CSIC. Entonces montan la operación de Gaulle, y es emular a lo que hicieron los franceses en el año 58, que a ellos les dio resultado. Los servicios secretos franceses, dada la situación catastrófica que había en Francia, con una Argelia que estaba a punto de llevar a la guerra civil a Francia, porque muchos franceses pensaban que Argelia, fíjense, como si nosotros pensáramos que el Sáhara o que Guinea merecía la pena pelear por ello, porque han sido tan españolas como cualquier otra provincia. Eso pensaban los franceses de su Argelia. Pero otra parte de los franceses decían que Argelia había que deshacer. Todo esto unido a una política que estaba absolutamente fuera de lugar. Todo esto es lo que da pie a que los servicios secretos ideen un autogolpe. Van a Jacques Messy, que era el general en jefe de toda la fuerza francesa. Mira, el plan es, tú da un susto a Francia para que los políticos se queden temblando, y cuando estén temblando nos traemos a De Gaulle, que De Gaulle estaba en la campiña francesa descansando, harto de lo que estaba viendo en la política francesa. General Messy, un batallón paracaidista desembarcó sobre la isla de Córcega sin pegar un solo tiro. Se hicieron con eso, pero el ejército asomó la patita y fue suficiente para que De Gaulle sustituyera a Coty, que era el presidente del gobierno, y dio paso a la Quinta República, dio paso de la Cuarta a la Quinta República, que es la que tienen hoy los franceses, y lo hizo con un gobierno de concentración, con un gobierno de salvación francesa. Pues vamos a hacer nosotros también esto en España. Cuando Rodríguez Sagún, el primer presidente del gobierno, hizo su primera visita al CSIC, se lo enseñaron con total naturalidad, y si me permiten la broma, a Rodríguez Sagún los pelos se le terminaron de poner como escarpias cuando vio que el CSIC había pergeñado eso. Cesaron al director y a estos dos jóvenes oficiales los echaron del CSIC. ¿Qué es lo que hace Cortina en el año 80? Desempolva la operación de Gaulle, porque una copia ha quedado allí. El objetivo es acabar con Suárez, eso ya lo hemos visto, y para evitar un supuesto e inminente golpe militar previsto para mayo del 81. Eligen Armada para presidir ese gobierno de concentración, y entonces se inician los contactos civiles y militares para la solución armada. Es decir, Armada se debió frotar las manos, porque con ese síndrome de mesiánico que tenía, cuando le dicen que tú eres el elegido para hacer de Gaulle en España, pues debió el hombre entrar en un éxtasis indescriptible, porque además era una manera de darle el golpe que necesitaba a Suárez. Y esto va a ser el problema del 23F, que es la ambición desmesurada de Armada, que está viendo que puede ser el presidente del gobierno, está dispuesto a dejar su carrera militar, pues siendo militar no podría ser presidente del gobierno, pero está dispuesto a hacerlo. La solución armada, que ya la hemos explicado, la parte de la izquierda es la parte constitucional, se correspondería con el golpe de timón. Aquí merece la pena detenernos, es una moción a Suárez, gobierno de concentración, de regeneración, de salvación, provisional durante 2 años, compuesto por 19 que van a formar parte de todo el arco político, desde la derecha hasta la izquierda, con empresarios, un periodista, Anson, y 2 militares. La idea, que tiene todo el sentido del mundo, es decir, es que el 23F, el embrión, se hizo con buena intención, nunca hubo nada torticero en los inicios, distintos que después de esto empezarán las ambiciones desmesuradas, los errores, las traiciones y errores tácticos militares propiamente dicho. Pero la idea era regresar a la democracia progresista en los 2 años, una vez resuelta la deriva. ¿Qué tenían que hacer en 2 años? Bueno, es un gobierno provisional de concentración, cogido con elementos seleccionados de todo el arco político, como he dicho, y tienen que cambiar la Constitución, acotar el estado de las autonomías,
cambiar la ley electoral, fíjense si eso lo hubiéramos tenido, si pudiéramos acceder a ello, cambiar la política antiterrorista, pasando de una pasividad a una contención de todo lo que está ocurriendo, incluso mejorar las relaciones con la Iglesia. Esto era el objetivo y esto es lo que los franceses consiguieron hacer en Francia, que a ellos les dio resultados. Por lo tanto, el general Jacques Messy francés pasó a ser un héroe, porque salió bien. Aquí, como va a salir mal, pues todos van a pasar de héroes a villanos. Pero la intención es buena, como pongo ahí debajo. Ahora, si esto es por la buena, si no sale bien, el CSIC diseña la parte de la derecha. Para eso necesitamos un SAN, supuesto anticonstitucional máximo. Los franceses desembarcaron un batallón paracaidista anticonstitucionalmente en Córcega y España va a meter al teniente coronel Tejero, que es una operación que él pensaba hacer solo en cualquier momento, pero como los servicios secretos lo tenían monitorizado, se pusieron en contacto con Milán de Los, oye, que Tejero tiene intención de hacer esto, ¿por qué no lo controlas tú? Y Tejero, claro, él que tenía previsto, como hizo en Galacia, entrar para ver si los militares le seguían, aquí le están anticipando que los militares están interesados. Eso vamos a pulir ahora. Hay que desplegar unas cuantas unidades militares y por fin que el general Armada aparezca y reconduzca la situación impostada. Roberto Muñoz Bolaños dice: Armada no explicó al jefe del Estado que la operación que iba a realizar Tejero la había organizado él y que se hacía en su nombre, lo que iba a poner muy grave peligro a la corona. Por eso el rey, en su memoria, se queja. Yo al rey no le estoy quitando la parte de culpabilidad de lo que ha hecho luego posteriormente, pero no caigamos en el presentismo. Estamos jugando al rey con lo que pasó en aquella época. Y el rey, yo creo que con razón, dice: Armada me traicionó, como estamos viendo. ¿Cuándo no le dijo nada? Lo vamos a ver ahora. Fíjense estas reuniones. El 3 de enero, ya estamos en el año 81, el rey se ve con Armada. Aquí todos los autores dicen que el rey le demostró su preocupación, tenemos que hacer algo, debió decir Armada, y el rey: sí, tenemos que hacer algo. Y con ese tenemos que hacer algo se fue a Valencia a ver a Milán del Bosch, que hacía tiempo que no tenía ya contacto con el rey. Entonces los capitanes generales podían ir a ver al rey y tal, pero como Milán del Bosch había tenido problemas en Madrid, el rey prefirió poner tierra por medio. Pero ahora Milán del Bosch va a hacer caso a todo lo que le diga Armada, y Armada le dice: el rey ha dicho que tenemos que hacer algo, se va a hacer un gobierno en concentración con militares de todo el arco político, etc. Y tú vas a ser el jefe de las Fuerzas Armadas, vas a ser el Jugen. Que yo a esto le he dedicado más de un pensamiento. Digo, hay que ver Milán del Bosch, que hizo la guerra contra los comunistas, ¿cómo podía aceptar un gobierno en el que había dos comunistas, Tamame y Soletula? Pues yo creo que es humano. Es que Milán del Bosch estaba viendo que se le acababa ya su vida militar y estaba defenestrado. Quiso creer Armada con tal de que él fuera Jugen. Si hay dos comunistas en ese gobierno, que los haya. Yo quiero ser Jugen. Pero le va a engañar a Armada diciéndole a Milán del Bosch que el rey está detrás de todo esto. Esta reunión que habrán oído hablar del 18 de enero es muy importante, porque aquí Armada, que no acude a la reunión, consigue empujar a Milán del Bosch y dice: Jaime, necesito que todos los ruidos de sable los concentres, que los controles todos y que me des tiempo para la moción de censura que le vamos a hacer a Suárez. Estamos en el 18 de enero, Suárez va a dimitir 10 días después. Y en esa reunión que está Milán del Bosch, y esta reunión es muy importante porque, y esto es un éxito de Armada, ha conseguido que Milán del Bosch los tenga todos controlados y además impone un mes de que nadie haga nada. Ahora los papeles desclasificados han salido la panorámica de las acciones en marcha, que es todo esto. Y todo esto que está desparramado consigue, como digo, Armada, que Milán del Bosch los tenga ahí a todos. Deciden que durante un mes no se hace nada para hacerle la moción de censura a Suárez, pero Suárez dimite el 29 de enero. Claro, si Suárez dimite, ya no hay moción de censura,
aquí lo sensato, lo razonable sería, pues vamos a dejar que Calvo Sotelo empiece a ver qué pasa, cuando Calvo Sotelo había apuntado maneras muy diferentes a Suárez. ¿Por qué dimite Suárez? Suárez, él cree que no le pueden hacer una moción de censura, se la habían hecho en mayo y él la había soportado, con lo cual se debilitaron los dos, UCD y el PSOE. Pero Suárez está convencido, no le salían los números, que no me pueden... Lo que no sabía es que había 40 correligionarios de la UCD que, hartos ya de Suárez y por no tener recorrido político, por lo visto pusieron en una caja fuerte el voto de que en caso de que hubiera moción de censura, ellos votarían a favor. Y esto, según dice Pilar Urbano, al rey se va de la boca en una de las muchas discusiones que empiezan a tener. Pues tú ten cuidado porque igual a ti te hace una moción de censura. Que estás tú muy convencido, hizo sus cálculos, y aquí este es el Suárez con animal político. Él dice, o sea, si me hacen una moción de censura, yo paso a ser un cadáver político. Pues se van a enterar, porque doy un paso adelante, dimito, coloco, que no es poca cosa, Calvo Sotelo, y más adelante, cuando pueda, volveré al panorama político, como así va a hacer con CD, pero con poco éxito. Con lo cual, al dimitir Suárez, pues no tiene sentido ya que la solución Armada hay que dejarla ahí, pero tienen prevista la variante pseudo-constitucional y no esperan a ver si Calvo Sotelo, que ya ha anunciado que quiere entrar en la OTAN y otras maneras, y aquí es donde la mayoría de los autores dicen, bueno, Tarradellas dijo, esta Armada tiene los patines puestos, porque Armada ya estaba deseaba tanto ser el presidente del gobierno que deciden él y Cortina. Cortina es una especie de egocentrismo también diferente. Cortina está encantado de haberse conocido, es consciente, no tanto encantado de la inteligencia que tiene, y a él toda esta ingeniería que está haciendo también, y él da paso a la variante pseudo-constitucional, a la cual el 6 de febrero en Baqueira, el rey se ve con Armada en Baqueira y ya le implora Armada al rey que por favor que no nombre a Calvo Sotelo, que no es la solución. El rey no le hace caso y el 10 de febrero propone a Calvo Sotelo. Y la importantísima reunión es esta, del 13 de febrero en Zarzuela, donde un Armada fuera de punto vuelve a ver al rey viendo que se le va la oportunidad de ser presidente del gobierno, y ahí tienen palabras subidas de tono, y muchos autores, yo estoy de acuerdo con esta versión, dicen que Armada le dijo al rey, bueno, por última vez, ¿quién me nombra a mí? Porque ahí podía el rey nombrar a Armada presidente del gobierno, por las mismas causas que he dicho en la parte constitucional, ¿me siguen? Es decir, el rey, en vez de hacer una ronda, directamente puede poner Armada. No lo pone, dice Roberto Muñoz Bolaños, porque prefiere seguir con la modalidad más constitucional. O sea, Armada lo puede nombrar, pero no deja de ser, como he dicho al principio, una irregularidad. Y esto desmonta que el rey estuviera en el 23F, que conociera el asalto al Congreso, porque a mí cada uno que me viene me dice, bueno, que el rey estaba en el Congreso, lo sabía todo. Si lo sabía todo, ¿para qué quería estar? El rey, si lo conocía, ¿qué intención última podía tener el 23F? ¿Que Armada se aupara como presidente del gobierno? Pues ¿por qué no lo hace 10 días antes, el 13 de febrero? Y no lo ha hecho. Armada se va enfadado, pega un portazo y le termina diciendo, esto es muy importante, bueno, Majestad, que sepa usted que hay ruido de sables, y hay uno en concreto que va a saltar en cualquier momento. Y Armada sabe de lo que está hablando de Tejero y el Congreso, pero se lo calla, como hemos visto en la diapositiva anterior. Y esta es la situación que va a tener el rey cuando en chándal, dispuesta a jugar al squash, se entera de que está pasando algo en el Congreso. Se va a acordar de esta conversación, porque Armada termina diciéndole, Majestad, va a pasar algo. Lo para que no se fecha ni sitio, está mintiendo, fecha ni sitio ni nada. Pero si ocurre algo, esto es maquiavélico, yo estoy en condiciones de reconducir la situación.
Y esto no sé si el rey se lo dice a Armada o Armada se lo dice al rey. Que el rey le hubiera dicho, si ocurre algo, tú puedes reconducir la situación. Fíjense lo que dice Gutiérrez Mellado refiriéndose a Armada. Porque en esta reunión el rey harto le dice, vete a Gutiérrez Mellado, cuéntale todo lo que me está diciendo de los golpes estos del que va a venir. Según Jesús Palacio, en esta reunión del 13 de febrero, le dice, según Jesús Palacio, le dice Armada al rey, el 23 de febrero Armada va a entrar en el Congreso. Eso es poco creíble, pero no contento con eso, dice que fue a ver a Gutiérrez Mellado, que se sabe que hubo una segunda reunión, y según la versión primera mía, en la que Armada se ha mostrado gaseoso, poco claro con el rey, le dice algo va a pasar, pero yo puedo reconducir esa situación. Cuéntaselo a Gutiérrez Mellado. Gutiérrez Mellado, cuando llegó, lo echó con cajas destempladas del despacho. Basta ya, general Armada, porque lo voy a tener que arrestar. Basta ya de meterle ideas extrañas a su majestad el rey, que sea la última vez que va a verle con estas ideas. Y fíjense lo que dice Gutiérrez Mellado. Este hombre, por salvar la corona según su criterio, aceptaría incluso soluciones contrarias a la persona de su majestad el rey. Todos los que dicen que el rey estaba con Armada y Armada con el rey, porque Armada era muy monárquico, igual que Milán del Bosch, para mí se están equivocando. Es que Armada está traicionando al rey, según la versión de Gutiérrez Mellado, porque en ese mesianismo que tiene, está convencido que no haciéndole caso al rey, le va a ayudar. Bueno, lo puedo decir más alto, pero no más claro. El caso es que hay que pasar a esto, aquí hay que silenciar a todo y hay que reconducir la situación. Y esto es lo que va a pasar el 23F. El 23F, cuando entra Tejero en el Congreso y en Zarzuela saben que ha pasado esto, según el hilo conductor que estoy llevando, el rey, ¿de quién se acuerda? De Armada. Y la primera llamada que hace, no la hace a presidencia de gobierno, no la hace a la Jugen, a Vitruvio, llama al cuartel general del ejército, al GEME, porque no tiene el teléfono de Armada, que es el segundo GEME, coge el teléfono Gabella y le dice, rey, Gabella, ¿qué está pasando? Y dice, pues, esto es muy importante, la contestación, majestad, no sabemos qué está pasando, pero está aquí Armada, si quieres se lo paso. Que se ponga, claro, con necesidad vital, el rey le dice, Armada, ¿qué es lo que está pasando? Y con una tranquilidad y una parsimonia sospechosa, Armada le dice, majestad, no se preocupe, cojo unos papeles y me dirijo a Zarzuela a hablar con usted. Pero fíjese que en el despacho al lado acaba de recibir una llamada Sabino de Juste. Juste es el jefe de la división acorazada. Como no es de la cuerda de los golpistas, han aprovechado que está camino de Zaragoza para movilizar toda la división acorazada. Cuando ya está movilizada o está a punto de salir las unidades, le dicen a Sabino, a Juste, que venga. Se han traído además a Torres Rojas, que es un general con mucho predicamento en la división acorazada, que le quería mucho, golpista también, para que él arrastre la división acorazada, porque Juste no es de nuestra cuerda y este nos va a fallar. Cuando llega Juste se encuentra en su despacho a todos los mandos de la división acorazada. ¿Y esto qué es? Entonces le dice el comandante Pardo Zancada, mi general, ayer me llamó el teniente general, el capitán general Milán del Bosch, fui el domingo 22, fui a su casa, llegué a mediodía con mi SEA 124 y me estuvo explicando que tenemos que va a pasar unos sucesos muy graves en el Congreso, que el rey está detrás de todo esto y que tenemos que aplicar la operación Diana, vale decir, tenemos que movilizar la división acorazada. Juste se quedó así, con esa política de hecho consumado, desbordado, dijo, bueno, pues adelante, adelante. Se procedió y las unidades empezaron a salir. Y hay un momento en el que Juste llama a Zarzuela, porque le ha dicho Pardo Zancada también que no nos preocupemos, que Armada va a estar en Zarzuela, atención a la frasecita ahora, porque el rey es muy voluble. Y entonces coge el teléfono Sabino y le dice, Juste,
Está ahí Armada, ni está ni se le espera. Que por cierto me lleva el disgusto porque en los papeles desclasificados el ni está ni se le espera no aparece. Pero el rey en sus reconciliaciones sí dice esa frase. Pero ahí es cuando Sabino se da cuenta que Armada tiene que estar detrás de eso. Sale corriendo al despacho del rey y justo la sincronía de que está hablando con Armada y Sabino le dice, es Armada. Y el rey dice, sí, tapa, cuele. Mira, que te toque dejar ahora, no venga para acá, Zarzuela, y quédate ayudando al geme, que es lo que tienes que hacer, y le colgaron. Ahí entra en parada cardiorrespiratoria, Armada, porque no le empieza a salir su plan, y Tejero, vamos con Tejero, esto es un asalto al Congreso desde el punto de vista militar, se diga lo que se diga, la operación fue buena. Vamos a quitar algunas cosas desde el punto de vista militar, no me tomen a mí por golpista, pero el asalto al Congreso es una operación militar con 3 fases. Se tiene que asaltar el Congreso como supuesto anticonstitucional máximo, desplegar algunas unidades militares y finalmente que aparezca el general Armada. En cuanto a lo primero, se da por bueno a pesar de los disparos y no haber cortado cámaras y micros, porque la cadena SER y otra radio estaban emitiendo en directo y Televisión Española estaba grabando. Tejero se baja del autobús con la pistola a la mano, desenfundada. Por delante hay unos policías armadas, pero como ven entrar 200 guardias civiles, no sé, es que no les da tiempo a pensar. Pero en el momento que entran en el edificio hay un pasillo antes de entrar en el hemiciclo y Tejero sabía que ahí estaban los escoltas y que había muchas pistolas de los escoltas, y en el hemiciclo también me dijo un capitán, hoy coronel, que estuvo con Tejero, que quitaron 80 pistolas a los diputados porque iban armados dado el terrorismo. Pero ahí Tejero pega un tiro que se oye en la cadena SER, pega un tiro para que los escoltas se queden paralizados y que los guardias civiles los desarmen. Y atención a lo que le voy a contar ahora, que esto es una exclusiva, pero cuando Tejero está llegando y tiene que doblar para entrar en el hemiciclo, uno de los capitanes, porque iban prácticamente en fila india, con un paso rápido, uno de los capitanes ve que hay apoyado en la pared un bedel, un ujier del Congreso, que tiene el corchete de arriba desabrochado y que tiene mal aspecto, y entonces le reprime, le reprende, pero se para, con lo cual se paran todos, y dice, usted póngase en el corchete, ¿cree que es manera de no sé qué? Son 2-3 segundos, pero suficientes para que si repasan la entrada de Tejero en el Congreso, entra solo. Tejero entra solo, sube las escaleras y no hay guardias civiles, están reprendiendo todos a mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto porque a Tejero le había dicho Armada el sábado, que se reunió con Armada en Madrid, cerca de Cuzco, tiene que entrar en nombre del rey, tiene que ser incruento, que eso va a estar en la cabeza de Tejero en todo momento, y tendrá que esperar a que llegue una autoridad y no le dicen más. Y con eso solo Tejero entra. Cuando sube en la tribuna, está con la pistola, ve que está solo. Gutiérrez Mellado, que hay que ponerle un 10 en valentía, porque él sabe lo que es una pistola, y él se levanta y va a reprender al teniente coronel Tejero. ¿Qué hace teniente coronel y tal? Pero que a lo mejor si no hubieran reprendido a Ujier, igual Gutiérrez Mellado no le hubiera dado tiempo a levantarse. Al levantarse, Tejero comprende que se está revoloteando todo, entonces pega un tiro, tiros al aire con los subfusiles Z-70, y eso es lo de los tiros. Luego, lo de que yo le pregunté a un capitán, que Antonio y yo conocemos, de operaciones especiales, que entró con Tejero, que cómo no rompieron los cables de la radio y la televisión. Es decir, cuando Tejero va por el pasillo, si 2-3 guardias civiles suben arriba, no les hubiera dado tiempo a los periodistas, con un hacha cortan ahí y no hubiéramos tenido, que es un título penoso, que España es el único país del mundo que tiene televisado un golpe de Estado desde dentro. Este capitán me dijo que esa función la iba a hacer él y que en Príncipe de Vergara, donde salieron los autobuses, en una estación de emergencia antifuegos, rompió el cristal y con el hacha iba a subir en el autobús
pero en ese momento Tejero le pidió que fuera al Escorial a por más unidades y tal, y ahí se quedó el hacha. El despliegue de unidades se da por bueno. Valencia desplegó al completo y la DAC, aunque solo llegará a radio y televisión, pero esto Jesús Palacio lo explica muy bien. Es que el batallón paracaidista de los franceses, con eso fue suficiente para asustar a Francia. Toda una región militar movilizada, aunque sea con tanques, carros de combate sin munición y tal, era suficiente. Como dice el autor, había que asomar la patita. Todos los que dicen si la división acorazada hubiera llegado a Cibeles y tal, estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de un golpe institucional, vamos, al uso. Pero esto no, esto era un golpe palaciego en el que Armada necesitaba que Tejero asustara. Pasaron 20 minutos, nunca llegó la autoridad militar, porque la autoridad era Armada, pero Armada estaba detenido. Armada estuvo llamando constantemente a Zarzuela pidiendo por favor que le dejaran. Luego hay una cosa que hicieron Armada y Cortina durante el último trimestre, que fue caldear el ambiente. El ambiente estaba muy mal, yo no he dicho nada diferente, pero Cortina y Armada, y con el grupo de Almendros, en el Alcázar, con 3 artículos que se publicaron, lo que quisieron era llevarlo todo a un estado apocalíptico. Cuanto peor estuviera el tema, más fácil era la solución armada. Y entonces cuando llega la solución armada, pues Sabino Fernández Campos, Sabino ha impedido que Armada llegue a Zarzuela. Yo aquí es donde digo que al rey me lo imagino asustado, responsabilizado y a verlas venir, como dice algún autor, porque no saben lo que está pasando. Pero tanto el rey con Sabino como todos los miembros de la Casa Real, como todo el grupo de la JUGEN, todo el grupo del gabinete de crisis capitaneado por el director general de la Guardia Civil, que estaba en el Palar, están viendo cómo hacerlo. O sea, la actitud del rey es una actitud de ver qué podemos hacer con lo que nos hemos encontrado. Y resulta que de lo que nos hemos encontrado está Armada, que quiere venir para acá, que Sabino sobre todo lo ha parado con mucho criterio, y el rey no tendrá años de vida suficientes para agradecer a su colaborador, a Sabino, que hubiera detenido a Armada, porque Sabino lo único que sabía es que Armada es sospechoso. Si lo traigo aquí, aparte de que esto se puede enredar, al rey hay que protegerle de este. Si viene Armada, ¿qué pinto yo aquí? O sea, desde el punto de vista de su plurito personal, aquí el secretario del rey soy yo. Si viene Armada, va a empezar a ejercer. Y bueno, ya por terminar, pues el rey y Sabino, la Casa Real, la JUGEN, el gabinete de crisis, deciden aceptar la solución Armada. Es decir, agarrarse a un clavo ardiendo, porque Armada lo que lleva diciendo durante 4 horas es que esto es muy peligroso, que las capitanías generales están envalentonando, está mintiendo, está exagerando, hasta el punto de que al final toman una decisión, no sé cómo llamarla, salomónica, pero que Armada entre en el Congreso a título personal, lo cual es un disparate, porque ¿desde cuándo un alto funcionario del Estado entra a título personal? Pero era la única solución que había. Los geos ya estaban apostados, se estaban barajando si intervenir o no. El cansancio estaba haciendo mella en todos los diputados y al final dijeron, bueno, pues Armada que entre, que convenza a Tejero de que se va a montar ese gobierno, que es lo que él quiere, debieron pensar los de fuera, y solucionamos esta crisis. Entonces a Armada se le concede, yo he hecho aquí, esto va a durar 18 horas, televisión bajo control. Bueno, vamos a ver a Armada. Entra Armada a las 12:15 de la noche. Cuando entra, el teniente coronel Tejero se tenía que haber cuadrado y Armada le tenía que haber dicho: teniente coronel, con el que había estado el sábado, hacía 2 días, teniente coronel, ¿ha cumplido usted con su parte del operativo? Retire a las fuerzas mientras yo me dirijo al hemiciclo. Tejero hubiera dicho que sí, pero Armada comete un error embriagado de éxito, borracho ya de ver que se va de la boca. Se va de la boca y a Tejero lo que le dice: las cosas han ido bien, vamos a tener que montar un gobierno, ¿cómo? Sí, bueno, previsto, ¿no? Un gobierno.
militar, porque Tejero siempre pensaba que lo que se iba a hacer era una junta militar. Ya le dice, no, ¿cómo? Se mete en una zona cristalada y allí ya por fin Armada, que nos lo ha dicho un capitán, hoy coronel, sacó la lista del gobierno de concentración, que es esta. No nos vamos a detener, pero se sabe porque este médico lo anotó en una agenda cuando vio que se gritaban en esa zona cristalada, fue tomando nota, y esto es el original, y el resultado es este, que salen 19 miembros de todo el arco político, empresarios, periodistas y 3 militares. Claro, cuando le dice que hay 2 del Partido Comunista, Tejero se da cuenta que le han engañado. ¿Pero esto qué es? Entonces lo echa del Congreso. Al salir del Congreso, que estuvo casi una hora allí, fíjense que no es por casualidad que el rey emite su mensaje. Es que esto tiene mucho sentido, o sea, el rey, cuando digo el rey Sabino, la casa, todo, ¿qué podemos hacer con lo que está pasando? Bueno, pues a ver si Armada tiene éxito. Y aquí hay que hacer un futurible, pero muchos de los autores dicen que esto hubiera funcionado. O sea, si Tejero, en primer tiempo de saludo, se retira, al salir el último guardia civil, se cruza el atril con Armada. Tejero fuera se da cuenta que hay un autobús y que en ese autobús los van a llevar a Getafe, y en Getafe un avión va a salir con Tejero y los 48 mandos a Chile o Portugal o Chile. Van a estar 2 años quitados de en medio, a los 2 años vuelven, se les haría una campaña como salvadores, porque bueno, al final lo que hicieron fue bueno para España, y se dice incluso que Tejero lo hubieran ascendido a coronel, le hubieran dado el mando de Ichaurrondo. Pero esto no pasó. Y en este futurible, Armada en el atril se hubiera dirigido a los diputados ya liberados y decirle, no, vamos a ir enseguida que están ustedes cansados. Pero se dan cuenta de lo que llevamos diciendo todo el año pasado y que no querían hacer caso. Aquí voy a hacer un comentario que me parece vital. Claro que todos estos políticos y empresarios querían formar parte del gobierno de concentración. No es que lo quisieran, es que estaban deseándolo, y en el caso de Felipe González era absoluta agonía ya por conseguirlo. Piensen que llevamos 40 años donde no ha habido elecciones, los políticos, no ha habido políticos que pudieran hacer política, y ahora que entramos en la democracia, no una, sino 2 veces, el pueblo español ha votado a UCD, ha votado a posturas moderadas, con lo cual estaba desesperado Fraga y Ibarne, porque estaba convencido que él saldría agrupado en las primeras elecciones, y el PSOE también, con Felipe González, convencido de que en las primeras elecciones el PSOE saldría, en primer lugar, sin lugar a dudas. No es así. Le va a sacar 47 escaños UCD, no una vez, sino las 2 veces. Y entonces, claro, todo esto se va acumulando, los políticos quieren hacer política, quieren tocar pelo, como se dice habitualmente, y ahora vienen en origen de un gobierno de concentración. En una reunión, una conferencia, me dijo uno de los que estaba, que era militante del PSOE, ¿de verdad me estás diciendo que Felipe González se presentó o se prestaba a ser el vicepresidente del gobierno? Claro que sí. Si Felipe González lo había intentado con una moción de censura, como dice un autor, para Felipe González era un atajo. Ser vicepresidente en 2 años para arrimar el hombro, sacar a España de todo esto, y a la vuelta de 2 años yo soy el presidente del gobierno. Bueno, emite el rey 2 minutos después de 4 horas, y todos los autores convienen en decir que el mensaje se paralizó. Tiene mucho sentido también, porque el rey quería saber qué pasaba con Armada. 2 minutos después de salir Armada, el rey emite su mensaje. Y ya es la primera vez que llama a Milán del Bosch, y Valencia se repliega. ¿Por qué a Milán del Bosch no lo ha llamado hasta este momento? Porque no saben qué pieza hace Milán del Bosch, saben que está en comandita con Armada, pero no quieren tocarlo. O sea, el rey, para mi gusto, todas las llamadas que hace durante esa noche son llamadas de contención, para ver cómo respiran las capitanías, para ver el efecto Armada hasta dónde está llegando.
y todos los que dicen que el rey se comportó como un héroe, que puso a los militares en su sitio y que fue desmontando, eso no es verdad. Y la prueba es que con Milán del Bosch no le llama hasta la 1 de la noche, o sea, después de que Armada ha salido de ahí. Y ahí sí que es verdad, y lo dice en su autobiografía, que se encuentra enérgico, y lo hemos visto en los papeles, que en las conversaciones que tiene con Milán del Bosch, que le llega a decir incluso: Jaime, esto hay que dejarlo ya, y a partir de aquí no me puedo echar atrás. A lo que le está diciendo: he aguantado por la solución Armada mientras he podido, pero Armada lo ha hecho Tejero y yo no tengo ya otra iniciativa que terminar esto y tiene que ser empezando por ti. ¿Y qué hizo Milán del Bosch? Se puso en primer tiempo el saludo y se despiden mandándose abrazos. Es que estaban todos convencidos de que el rey estaba avalando esto. No vamos a ir a tomar el vino, pero ya mismo... No quiero dejar de hablar de Pardo Zancada y del capitán de navío Menéndez. Pardo Zancada está en el cuartel general del Pardo y está desesperado con lo que está pasando. Y en la noche de febrero se va afuera, 2 capitanes se acercan en el Pardo, cuartel general, y dice: mi comandante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que me da asco vestir el uniforme caqui, porque hemos dejado a Tejero solo ante el peligro. Y pues que me voy a ir para el Congreso. Pues me voy a meter allí lo que pueda hacer para tratar de mover esto, pero desde luego que Tejero sepa que el ejército dio su palabra y lo va a cumplir, por lo menos conmigo. Creo que es un acto de honor, de lealtad a sus valores absolutamente admirable, porque sabiendo que está todo perdido se va a echar 12 años de prisión. La suerte es que uno de los capitanes que iba era de la policía militar, con lo cual con 11 vehículos y 113 soldados con los rotativos pudieron entrar. Camilo Menéndez es íntimo amigo de Antonio Tejero, era vecino nuestro de Pilar. Yo vivía en el 5º, Pilar en el 6º y Camilo en el 7º, pero todos así. Sí. Y esa noche a la 1 Camilo Menéndez se puso su uniforme, se fue al Congreso, entró, como entraba y salía mucha gente, y Tejero, que le conocía, eran buenos amigos: ¿qué haces aquí? Pues acompañarte. Hay que poner en relieve que Camilo Menéndez, siendo capitán de navío, vale decir coronel del ejército, era la autoridad de más antigüedad, y en las 4 o 5 horas que estuvo ahí no hizo nada, no tuvo un ápice de ego, sino que se pegó a él y se echó 1 año de prisión también. Vale, yo voy a terminar, ¿saben por qué? Con el pacto del Capó, que es muy interesante cuando estamos en un callejón sin salida, que no se sabía qué hacer, porque ya estaba todo, ha entrado Pardo Zancada, un capitán de navío, pero todo esto, los guardias están saliendo algunos por la ventana. Entonces hay un teniente coronel, Fuentes de Salazar, uno de los cientos que tenemos en el cuartel general del ejército, que levanta la mano y dice: yo soy íntimo amigo de Pardo Zancada, somos mi mujer y su mujer íntimas amigas, salimos muchos fines de semana, hemos estado juntos en la revista Reconquista, hemos estado juntos en Destino, y creo que la cabeza más fría que hay en el Congreso es la de Pardo Zancada. Yo puedo probar a ir allí enseguida, le dieron el salvoconducto, se acercó de allí a través de la verja, saludaron, y el comandante Pardo Zancada le dijo: ¿qué pasa? El otro le dijo: está todo perdido, Ricardo, esto es una locura, esto no conduce a nada. ¿Bajo qué condiciones estarías dispuesto a salir del Congreso? Entonces les dio unas condiciones y dijo: sí, comprendo que así tiene que ser. Quiero salir por la puerta de atrás, no por cobardía, sino quiero estar fuera de los flashes y de los periodistas. Quiero salir con toda mi unidad armada y con todos... tal como me traje la unidad del Pardo, quiero volver al Pardo y exijo que yo sea el único responsable de toda esta maniobra que he hecho con la policía militar. Bueno, para Fuentes de Salazar era mucho, se fue corriendo al Palace, donde estaba el gabinete de crisis, le dijeron: vale, dile que no, que de suboficial para abajo es demasiado pedir. Y esto va a ser así, no hay ningún suboficial, ni guardia civil, ni del ejército, que fuera inculpado por esto. Pero vete, vuelve allí, dile que sí, excepto los suboficiales, y pregunta a ver
Antonio Tejero, ¿bajo qué condiciones estaría dispuesto a hacer lo mismo? Antonio Tejero hizo lo mismo, se reunió con sus capitanes, porque en eso Tejero era muy colegiado, y decidieron que había que salir. Las condiciones fueron muy parecidas, solo que Tejero dijo que no quería salir el último por la puerta de delante y que ir directamente a la Dirección General de la Guardia Civil, quería ser el único responsable, se le aplicó lo mismo. Se llamó el Pacto del Capó porque se firmó en una hoja sobre el capó de un Land Rover 109. Yo le voy a dejar el Pacto del Capó a las 11:20, que se estudiense el juicio del 23F y la valoración final. Y lo dejo aquí porque sé que me llueve ahora. Muchas gracias. Preguntas si quieren ahí fuera.